Hoy día vamos a partir, vamos a ver lo que corresponde a técnicas de administración parenterales, es decir, técnicas inyectables, vamos a ver los aspectos teóricos. Y las próximas clases que tengamos vamos a trabajar todo el cuerpo, lo que nos falta de las guías de cálculo, ¿ya? Efectivamente, hemos esto. Ah, las voy a imprimir. Esta clase está pensada de la misma manera como vimos las otras vías no parenterales, es decir, vamos a ver la descripción del procedimiento, videos, vamos a conversar un poco de los aspectos teóricos y la idea es que analicen el video y identifiquen si está todo bien hecho y lo tengan más bien aterrizado para que cuando exploten los laboratorios de estas vías lleven esto estudiado. Acuérdense que los laboratorios tienen que llevar estos contenidos estudiados. ¿Sí? Tienen una cara de sí, claro, como los estudios que Entonces, el objetivo es que conozcan las características de las diferentes vías parenterales, los cuidados extra y casos virtuales de análisis. Y vamos a partir con la vía intradérmica. ¿Sí? Recuérdenme que... ¿Qué se acuerdan ustedes de la intradérmica? Yo ya les hice un poco de clase, así que... ¿Qué se acuerdan de la intradérmica? ¿Cuándo se usaba? ¿Para qué? Ya, la administración es de un líquido a nivel de la epidermis. ¿Para qué? ¿En qué situaciones? Situaciones locales. ¿Pero qué procedimientos clásicos? Porque se usa para muy pocas cosas, pero es una técnica poco conocida, ¿no? ¿Sacar sangre? ¿No? No, en la epidermis no hay... ¿Insulina, profe? No. Adivina. Sí, ¿pero qué? Alergia. Para detectar alergias. Los test cutáneos se hacen... timbre. Los test cutáneos se hacen habitualmente con técnica intradérmica. Y también había otra cosa que se usaba, que se administraba por esta vía. ¿Quién se acuerda? Había otra cosa que se usaba con esta vía. ¿Qué sería? Un hongo. ¿Glicemia? No. Adivina. ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Qué puede ser? Oye, pensé que hoy día empezar a venir con más. Para vacunas. Hay una vacuna particularmente que se administra por esta vía, que es la BCG en los lactantes. ¿Ya? La BCG se administra por esta vía. Es una técnica poco conocida porque, como les digo, se usa poco. Ahora, ¿en qué ángulo se funcionaba? Recuérdenme. No, señora. 60. Intramuscular. De 10 a 15 grados, ¿ya? Máximo 25 grados, como máximo 25 grados de ángulo de punción, no más allá, habitualmente son 15 grados. Y tenía que dejar una marquita que nosotros íbamos a identificar. La intradérmica tenía que dejar una marquita que nosotros íbamos a identificar. Buenas. ¿Qué sería? ¿Qué era lo que tenía que dejar? La intradérmica. ¿Deja la marca, no? ¿Deja la marca o no? ¿Pero qué? Los pinchos. Si yo estoy diciendo que dejo una marquita, usted me deja dejar una marca. Terrible vida. Dejo una pápula, que era como bien levantada, así como se ve de hecho en la foto. Entonces, a ver, vamos a aclarar primero, los primeros pasos para preparar en vías inyectables son siempre los mismos. Obviamente nos lavamos las manos, reunimos material, ¿cierto? Revisamos las tarjetas, calculamos dosis y preparamos de acuerdo a la indicación. Y aquí, como estamos hablando de vías inyectables, vamos a tener que preparar un fármaco que va a venir en una ampolla o en un frasco ampolla. Habitualmente para esta vía vienen en frasco ampolla, eso que tenían en la de goma, ¿se acuerdan? Entonces, para poder sacar, usted tiene que desinfectar, porque todo lo que se pinche y se conecta, se desinfecta. Entonces, aspira el medicamento para extraer el fármaco, y esto también es importante, con una aguja distinta a la que yo voy a usar para administrar. Estos son principios que van a regir al comienzo siempre de preparar fármacos inyectables. Usted calcula su dosis, determina cuánto va a sacar, busca su frasco, desinfecta
detecta la coma, lo pincha y después va a cambiar la aguja. Extrae el fármaco y tiene que cambiar la aguja, no puede usar la misma para administrarla al paciente. ¿Ya? Es importante que debe eliminar las burbujas para calcular la dosis exacta. Normalmente uno golpea la jeringa, ¿cierto? Para eliminar las burbujas. Recuerden, por Dios, que las burbujas suben, el aire sube, porque yo los veo botando las burbujas con la aguja para abajo y lo único que botan es medicamento. ¿Ya? El aire sube cada vez, para arriba. Entonces, la jeringa hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba. Cambiamos entonces una aguja número 25-27, que son las agujas que vamos a utilizar. 25-27 es grueso o fino? Fino. Acuérdense que mientras más alto el número, más fina es la aguja. ¿Sí? Otra cosa que también rige para todos los inyectables. Todo medicamento preparado en jeringa se rotula. Todo medicamento preparado en jeringa se rotula. Porque ahora que ustedes están practicando con un medicamento por cada paciente, cada vez que simulan. Pero la realidad es que usted va a trabajar con 10, 12 pacientes y eso va a significar que cuando usted prepare fármacos va a preparar 5, 6, 7, 8 jeringas quizás. ¿Cómo va a saber cuál es cuál si no lo rotula? Por tanto, la norma establece que usted prepara medicamento y lo rotula. ¿Sí? Le coloca un papelito básicamente. ¿Ya? Lo deja además en riñón estéril. Y aquí también hablamos de técnica aséptica. ¿Qué pasa si nosotros no disponemos de riñón estéril? ¿Cómo manejamos el área estéril? Si es que donde estoy trabajando no es riñón estéril, es puro riñón limpios. O sea, ¿qué pasa a veces? ¿Cómo soluciona ese problema? A ver. Correcto. Muy bien. Se coloca dentro del envase. Dentro del mismo envase o el mismo papel de la jeringa va a actuar como área estéril. El mismo interior del envase de la jeringa nos puede actuar como área estéril si es que no tenemos riñón. Si es que no disponemos de riñón. ¿Ya? Si es que no disponemos de riñón. Porque lo ideal, lo que plantea la norma es que usted tiene que trabajar con riñón estéril. Y aquí también voy a primero hacer harto hincapié como en la técnica general, ¿eh? Porque estos pasos al comienzo se van a repetir. Los pasos iniciales siempre se repiten. La jeringa nunca queda fuera de un área estéril. Ni en la bandeja, ni en la mesa. Usted saca la jeringa del papel, la sostiene en la mano, va a depositar la jeringa en alguna parte dentro del riñón. Y si no tiene riñón estéril, dentro del papel. Si está dentro de la bandeja, está contaminado. Aunque la haya limpiado con alcohol, porque eso no es esterilización. Está bajando la carga bacteriana, no está desinfectando superficie. No queda ni en la bandeja, nunca, ni en la mesa. Siempre en el área estéril. Eso es técnica aséptica. ¿Ok? Entonces, tenemos dentro del riñón estéril nuestro medicamento. Mantiene toda la técnica durante el procedimiento, no contamina, ¿cierto? Identifica a su paciente, le informa y acomoda de acuerdo a la zona a puncionar. Las zonas a puncionar varían según la técnica. ¿En qué zonas se puncionaba la intradérmica? ¿Dónde se puncionaba la intradérmica? Ya, pero ¿en qué zonas del cuerpo? Porque esa es la capa de la piel, efectivamente. ¿Pero en qué zonas del cuerpo? ¿En qué parte del brazo? Muy bien, señor, se una bien. Efectivamente. Es lo peor. Una de las zonas de punción intradérmicas clásicas son el antebrazo, típico donde se colocan, por ejemplo, los test cutáneos. Y otra zona va a ser la zona supraescapular. Justo acá donde están las escápulas, por encimita, también es otra zona clásica intradérmica, principalmente porque son zonas de piel sensible, porque si estamos administrando intradérmicas es porque buscamos reacciones en piel, es para eso. ¿Ya? Son zonas de piel sensible, con poco tejido graso en la zona, ¿ya? Y por tanto con poca probabilidad de caer a la subcutánea. ¿Sí? Entonces acomoda al paciente, le informa lo que le va a hacer, localiza la zona correctamente, desinfecta si es que corresponde. Las vacunas no se desinfectan. Por ejemplo, la BCG, que es vacuna, no debería desinfectarse. ¿Ya? Pero con la otra sí desinfecta.
realizo un pliegue, y acuérdense por favor que el pliegue para intradérmica es muy superficial. Lo único que tengo que hacer es estirar la piel, básicamente, no levantar. Si yo levanto, la aguja va a pasar de largo a la subcutánea. ¿Ya? Funciona en un ángulo entre 15 y 25, aspira, y esto también, lo dije para todas las inyectables, aspira para ver si refluye sangre. Yo meto la aguja y aspiro, tiro con el émbolo hacia atrás. Si sale sangre, entonces no puedo administrar ahí. Por lo menos no en subcutánea, ni intramuscular, ni intradérmica. Porque si sale sangre significa que mi aguja cayó dentro de un vaso sanguíneo. Y el fármaco que yo estoy administrando no está pensado para la piel venosa. Entonces, ¿qué haremos si es que yo aspiro y me sale sangre? Correcto, se saca y se vuelve a preparar. Se saca y se vuelve a preparar. ¿Ya? Así le llaman en neuropasión. Ahora, administra entonces el medicamento lentamente, manteniendo el ángulo, y supervisa que se forme esto. Si usted está correctamente en el ángulo, se va a formar este globito que es una pápula. ¿Ya? Eso sería lo normal. ¿Sí? Va a girar la aguja levemente antes de retirarla, y eso es para evitar que el medicamento se escape. Voy a explicar por qué, porque además esta técnica, ya hemos tenido nuestras conversaciones con la Mayra al respecto, porque ella me decía, pero ¿por qué a mí no me enseñan eso? Pero en realidad esto se está enseñando hace poco. Han pasado. Claro, más o menos. A ver, cuando nosotros atravesamos la piel con una aguja, acuérdense que el bisel siempre va hacia arriba, ¿cierto? La aguja va a hacer un agujero que va a quedar con la misma forma de la aguja, ¿correcto? Normalmente la piel es elástica y se colapsa. Eso es lo normal y no tendría por qué salirse el líquido que quedó acumulado acá abajo. Pero hay personas que tienen pieles con muy poca elasticidad, pieles de mala calidad, muy poco elásticas. ¿Qué ocurre? Tú sacas la aguja y sale el fármaco. Eso yo lo he visto un montón de veces. Hay dos soluciones posibles para eso. Una de las soluciones posibles es lo que se le llama el tapón de aire. El tapón de aire se utiliza únicamente en las vías intradérmicas, intramuscular y subcutánea, donde la jeringa tiene al final de la carga, es decir, si yo aquí dibujo mi jeringa, una cosa hermosa, ¿cierto? Una maravilla, el medicamento está hasta acá y aquí tiene una burbujita mínima, muy chiquitita. Hay medicamentos que vienen precargados con una burbuja de aire. Esa burbuja de aire no se elimina porque sabemos que cuando yo la coloco en vertical, la aguja queda al final. Entonces, ¿qué pasa? Esa burbuja va a quedar acá generando tensión superficial, actuando como un tapón de aire. ¿Se entiende? Esa es una de las soluciones para evitar que el medicamento filtre hacia afuera. Eso se llama la técnica del tapón de aire. Y existe una segunda solución, que es soltar el tejido alrededor para que se colapse. Porque lo normal es que ese agujero se colapse solo. ¿Cachai? Cuando es medio rígido el tejido no pasa, entonces lo que hacemos es girar. Lo que hago es dar una vuelta. El bisel cuando da la vuelta arrastra tejido, como que raspa las paredes, por decirlo de alguna manera, suelta el tejido que cae acá adentro y tapona. Es decir, lo que hago también es un tapón, pero con el mismo tejido del paciente. No genera más dolor rotar la aguja al retirar, por si acaso. ¿Ya? Lo que yo estoy diciendo entonces es, introduzco la aguja, ¿sí? Administro mi fármaco y giro y retiro. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, dos soluciones posibles para evitar la pérdida de fármaco en estas tres técnicas, intradérmica, subcutánea e intramuscular, son el tapón de aire o rotar la aguja al retirar. ¿Ok? Cualquiera de las dos funciona. La del tapón de aire, la Mayra la conoció hace como 2. Y la de rotar la aguja se realizó el año pasado, pero parece que ya. Ahora, deja su paciente cómodo de eliminar los desechos, ¿cierto? Los desechos, por Dios, la aguja en el cortopunzante, con pinza, no recapsule. Si recapsula, la vamos a tirar por la ventana. Se lava las manos, registra su procedimiento y deja el catéter en el siguiente. ¿Sí? No es mucha la ciencia. Entonces, como siempre para estas, vamos a ver un videírijillo.
de pausa. Es la administración de un volumen reducido de líquido en la capa dérmica de la piel. Espérese, señor. Bajen las velas. Como un ml, se utiliza con frecuencia en el tratamiento Vamos a ponerlo en orden. procedimiento. Administración por vía intravenosa. Definición. Es la administración de un volumen reducido de líquido en la capa dérmica de la piel, 0,1 ml, se utiliza con frecuencia en el tratamiento de determinados procesos infecciosos, diagnóstico de enfermedades con déficit inmunológico o determinar el estado del sistema inmunológico. Equipo. Bandeja con riñón. Jeringa, dependiendo del volumen que corresponda, y solución a inyectar. Aguja número 19, de preferencia para preparación de medicamento. Agujas número, longitud y bisel según corresponda. Número 25-26, de ancho por 1 de largo. Torulero. Carpeta de indicación médica. Medicamento indicado. Solución antiséptica, alcohol al 70%. Depósito para desechos. Depósito para corto punzante. 15 coches. Reunir el equipo. Identificar a la persona atendida con tarjeta de medicamento o ficha, aplicando los días correctos. Explicar el procedimiento. Realizar higiene de manos. Preparar medicamentos según presentación de este, presentado en video de preparación de medicamentos. Acomodar a la persona atendida según la zona seleccionada. Limpiar con férula seca. Tomar jeringa. Fraccionar piel y puncionar con bisel hacia arriba en ángulo de 15 grados paralelo a la piel. Hacer avanzar aguja bajo la epidermis. Inyectar dosis exacta del medicamento. Formar pápula muy superficial del tamaño de una lenteja, 6 a 7 milímetros. Retirar suavemente la aguja y secar alrededor con tórula seca sin presionar. Dejar cómodo a la persona atendida. Retirar el equipo de la unidad y eliminar material cortopunzante según normativa. Realizar higiene de manos. Realizar registro en documentos ad hoc. Ya. A ver, este video igual es antiguo. No sé si habrán notado. Hay un par de detalles que acusa que es antiguo, pero además, ¿qué cosas notaron? Que sacó la aguja con la mano y no Ya, con la sacó la aguja con la mano, siento que tenía pinza. Para agarrar el chachazo. ¿Qué más? ¿Qué más le llamó la atención del procedimiento? Correcto, no se puso guantes. Toda técnica inyectable con guantes. ¿Qué más? ¿Cómo? Ah, el alcohol. Sí, ahora sí, claro. Efectivamente tenemos que verter el alcohol, básicamente no tocar para no contaminar.
en seco. ¿Se seca con el algodón en seco antes? Yo dije que dependía. Las vacunas, uno limpia con algodón en seco, efectivamente. ¿Ya? Porque en las vacunas tú no puedes usar alcohol. En alcohol los medicamentos habitualmente se desinfectan con alcohol y esperas que seque. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué no hizo de las cosas que yo mencioné que había que hacer? ¿Cómo? ¿Alguien dijo no sé? No aspiró. Y no tomó piel, sino que solo estiró, y eso a veces dificulta la técnica. Generalmente es mejor pellizcar suavemente y estirar la piel, ¿ya? Para poder llegar a la técnica. Sobre todo no aspiró para estar seguro de que no estamos dentro del vaso sanguíneo. Si no, vamos a pasar el fármaco. Imagínense lo que ocurriría si nosotros estamos haciendo test cutáneo. Es decir, estamos buscando alergias. Lo administramos en esta zona porque si produce reacción alérgica va a ser localizada. Imagínense que usted no aspira y mete el fármaco a la sangre. El agente alergénico a la sangre. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener un choque anafiláctico. ¿Ya? Así que es importante. Eso, en general. Ahora, subcutánea. Recuérdenme por favor, subcutánea, ¿dónde se administra? ¿Qué características tiene? Correcto, muy bien señora. Se deposita en el tejido adiposo el fármaco. ¿Ya? Ya va para allá. El fármaco se deposita en el tejido adiposo. ¿En qué ángulo de función? De 45. Correcto señora, 45 grados. ¿Ah? 45 grados de función. Normalmente, pero ¿hay otro ángulo de función para subcutánea? ¿Hay algún otro ángulo de punción para subcutánea? ¿Se puede ir a algún otro ángulo? Porque la norma dice que son 45 grados, sin embargo, hay una variación posible. ¿Cómo? 90 grados. ¿Cuándo? No. Si no hay mucho tejido graso. ¿Ah? Si no hay mucho tejido graso. No, por el contrario. Ah, si hay mucho tejido graso. Si hay mucho tejido graso, Y otra acá ya. y particularmente la aguja es muy corta. Cuando trabajamos con agujas muy finas y muy cortas, habitualmente el mismo fabricante dice funcionar en 90 grados. Porque precisamente estamos trabajando con agujas muy cortas y muy finas, como por ejemplo la de insulina. Los pacientes diabéticos se colocan la insulina no en 45, en 90. Cuando hay poco tejido graso, ni siquiera con agujas cortas se puede colocar en 90. Cuando el paciente está muy enflaquecido, es importante funcionar en 45 para no pasarnos. ¿Ya? En los pacientes enflaquecidos va a ser súper importante que el pellizco esté muy bien hecho. Muy bien hecho. Recuérdeme las zonas de punción subcutánea. ¿Dónde? El abdomen es amplio. Alrededor del ombligo. Alrededor, es como un reloj. Periumbilical. Ya. Ah, voy a gritar para otra profe. Panículo Igual que periumbilical yo me se callé. llama eso. ¿Ya? Las piernas acá. ¿En qué parte? El muslo, aquí. Igual Ya, acá. a ver. Esta zona no es zona de punción subcutánea. ¿No? Pero igual sí que hay insulina ahí. Los libros, y eso quería también, yo lo mencioné en la clase, en los libros sale mencionada como zona subcutánea esta zona, particularmente esta. Pero si usted se trata de buscar un rollito de grasa ahí no hay mucho. Son malos lugares de función. El brazo igual. ¿Dónde? El glúteo. Aquí. De dedos son No, dos, eso creo. No, está confundiendo, esa es otra técnica. ¿Dónde pero, subcutánea en el brazo? ¿Dónde subcutánea? Bien, eso se llama panículo del tríceps. El murciélago, básicamente. Uy, me gustaba mal, me mató. ¿Sí? La voy a matar. Vamos a funcionar subcutáneo en el panículo del tríceps. ¿Sí? Tenemos panículo del tríceps, el famoso murciélago, panículo periumbilical, ¿hay algún otro?
¿Hay alguna otra zona de punción? Ya, panículo lateral del abdomen. Sí. Tenemos el panículo lateral del abdomen. No me interrumpes. Panículos laterales del abdomen también son lugares que clásicamente se utilizan para punción subcutánea. Entonces, resumiendo todo, si ustedes se fijan, las zonas subcutáneas son zonas con bastante grasa, que siempre tienen un rollito grande de grasa. Periumbilical, los panículos laterales y el panículo del tríceps. Por eso, aunque en los libros se menciona muchas veces el tema de los muslos, es una muy mala zona, pero tú tratas de agarrarte un rollito que cuesta un montón. ¿Cachai? Hay poca grasa en esa zona. Mala zona de punción subcutánea. ¿Ya? Ahora, ¿qué tipo de fármacos se administran clásicamente vía subcutánea? Pero eso pertenece a un grupo de fármacos. Sí, pero pertenece a un grupo de fármacos. La insulina, la heparina pertenecen a un grupo de fármacos, químicamente hablando. No como terapéuticamente, sino que químicamente hablando pertenece a un grupo. No, me acuerdo. No, no hay insulina. ¿Qué? No, está como frente Es un grupo. Un grupo. La heparina es un anticoagulante, pero la insulina no. Por eso le digo que no tienen que lo que tienen en común no es el efecto terapéutico, es el grupo químico, la categoría química. ¿Qué es la insulina? ¿Qué tipo de sustancia química? Hipoglicemiantes. Sí, pero es el efecto terapéutico. ¿Qué tipo de sustancia es la insulina? Las mujeres se colocan algunas cosas subcutáneas también. Son hormonas, son fármacos hormonales. Y si bien la heparina no lo produce una glándula endocrina propiamente tal, tiene una estructura hormonal porque la estructura es semejante a los corticoides. En base, son hormonas habitualmente lipídicas. Se caracterizan por ser grasosas, por eso se depositan en el tejido graso. Por eso las administramos ahí. ¿Sí? Entonces, funcionamos en 45 grados habitualmente en estas zonas y es importante rotar el sitio de punción. No se debe puncionar siempre en el mismo lugar, sino que ir variando, por eso tenemos varios lugares, para no dañar el tejido, porque cada punción deja una pequeña cicatriz. ¿Ya? Entonces, revisamos. Lavado clínico, ¿cierto? Reunimos material, revisamos la tarjeta, calcula su dosis, prepara el fármaco, desinfecta la ampolla, carga el medicamento con una aguja distinta con el que va a pinchar. Elimina las burbujas, y cambia la aguja esta vez por una 23 a 25. Es decir, un poco más gruesa que las intradérmicas. ¿Sí? Entre 23 a 25. Rotura el fármaco de nuevo, lo deja en su riñón estéril, mantiene la técnica séptica, identifica al paciente, ubica cuál de las zonas va a funcionar. Y en este sentido, y esto no lo van a ver con los fantomas, pero necesito que lo tengan en consideración con los pacientes reales, usted tiene que revisarlo antes de funcionar. Porque la zona que usted quiere pinchar puede que ya esté pinchada. Yo debo rotar la zona de función. O sea, si el paciente está funcionando aquí, tiene que funcionar acá, o aquí, o aquí, o aquí, o aquí. Si está aquí, más arriba. Debo verificar, no puedo funcionar en el mismo lugar. ¿Ya? Pero los fantomas no lo van a ver porque obviamente al fantoma no le quedan hematomas. Ni el puntito. Entonces, ubica la zona, desinfecta, espera que se seque, hace el pliegue. ¿Cómo se hacía el pliegue de subcutáneo? Que era distinto del otro. ¿Ya? Yo debo separar la grasa del músculo. Acuérdense que se siente. Yo tomo la grasa y tiro un poco hacia arriba. Voy a sentir cómo la grasa se separa del músculo. Se siente bajo mis dedos. Es un rollito más grande. ¿Sí? Es importante que sea de esa manera. Luego, funciono en 45 o 90 según tipo de aguja. Lo que les decía, agujas muy cortas, 90 grados. Aspira para ver si refluye. Y aquí tenemos un caso bien excepcional. La heparina es un caso excepcional dentro de las subcutáneas. Porque la heparina, al ser una subcutánea, al ser un anticoagulante, deja moretones muy feos en las zonas de punción. Habitualmente, cuando se administra heparina, los pacientes quedan todos moreteados y tenemos que tratar de disminuir lo más posible los hematomas. Con la heparina específicamente, vamos a tener la precaución de no aspirar para no generar más acumulación de sangre en la zona y también de no refregar ni presionar muy fuerte cuando sequemos después.
también para evitar liberar más sangre y que se generen hematomas muy grandes. ¿Sí? Administra lentamente, rota y retira la aguja, deja al paciente cómodo, se lava las manos, registra y todo lo cual es extraño. Y aquí están las zonas de punción y lo que le decía. Los libros, los textos de estos nos muestran típicos estas zonas, pero tú comparas los panículos de esta zona con los de esta zona y acá hay muy poca grasa. Incluso en pacientes que tienen sobrepeso hay poca grasa acá. Son más las zonas de punción, ¿ya? ¿Dónde tenemos mucha grasa? En los muslos, en la cara interna. Pero aquí duele un montón. No pinchar esa zona, ¿sí? Por eso no lo usamos. Me paso de agarrar con la mochila. Hijo mío. Su carita. Espérenme que se quedó pegado el... No, pero cuando estaba jugando no la viste, a mí me dio miedo. No duermo mal, la casa la bebé. De repente a la noche voy a despertar y la veo mirando. Esto un día con la policía capaz de matar a alguien. Fue el bañito. Sí. ¿Bota esto? ¿Bota esto? No, yo me la llevo. Espérense que se había desconectado esta cuestión de la internet. Ese fue el problema. Marcelo, ¿podrías traer tu computador todos los días? ¿Podrías traer tu computador todos los días? ¿Te escucho? Nada. Así tenía clase, güey. Definición. Es la inyección de no más de 12 ml de solución de un medicamento en el tejido celular subcutáneo. Ejemplo. Bandeja con riñón, jeringas, dependiendo del volumen que corresponda, y solución a inyectar. Aguja número 19 de preferencia para preparación de medicamento. Agujas número, longitud y bisel según corresponda. Para subcutáneo, número 23 o 25. Torulero. Indicaciones médicas. Medicamento indicado. Solución antiséptica, alcohol al 70%. Depósito para desechos, depósito para cortopunzante, pinza coge. Procedimiento. Reunir el equipo. Identificar a la persona atendida con ficha médica aplicando los 10 correctos. Explicar el procedimiento. Realizar higiene de manos. Preparar medicamentos según presentación de este. Seleccionar zona puncional y pincelar piel con solución antiséptica, esperar secado.
pliegue con la mano de 2,5 centímetros en sitio de punción e insertar aguja en ángulo de 45-90 grados según largo de la aguja y volumen de tejido graso. Mantener pliegue y asegurar que no refluya sangre. Soltar pliegue al momento de administrar medicamento. Retirar aguja con movimiento rápido y colocar tórula seca. Presionar suave. Dejar cómoda a la persona atendida. Retirar el equipo de la unidad. Eliminar material cortopunzante según normativa. Realizar higiene de manos y registro un documento ad hoc. Ya. De este video, ¿qué cosa les llamó la atención? A ver. Eso es tan amable. ¿Qué más? No, de nuevo no se puso guante. ¿Qué más? No rotuló tampoco el... De hecho, ella dijo, ver que no refluya, pero nunca aspiró. Jamás aspiró. Como que lo mencionó nomás, así para la imaginación. ¿Qué más? Sí, está un poco violenta la señora para todo. No rotuló tampoco el fármaco. No rotuló el fármaco. Correcto, preparó pero no rotuló. ¿Qué más? Ya, mi callampa. Estoy que rato esperando. Ya, pero estamos haciendo análisis de Pero algo, profe, respondió a otras cosas. el del análisis de video, no. ¿Qué más? ¿A nadie le llamó la atención la historia con anillos? Procedimiento con anillos. O sea, no es lo mismo que sea casado. Procedimiento sin anillos. ¿Y la caja cortopunzante no les llamó la atención? ¿Qué tenía de raro la caja cortopunzante? Era blanca. ¿Y de qué color debería ser? Amarilla. Amarilla. ¿Ah? Que no, Sí, pues, pero no lo mencionaron. Ya. pues, Ahora, me da mucha risa que la señora es como que está dirigiendo aviones, ¿eh? Así como... Como que está dirigiendo aviones la señora. Bien, función intramuscular. Recuérdenme, por favor, características de la función intramuscular. ¿En qué ángulo? 90 grados, ya. Además, zonas de punción intramuscular. glúteo. Deltoides y... Glúteo. Ya. Yo dije ¿Qué parte glúteo. del deltoide? Deltoide. ¿Cuál es deltoide? ¿Dónde? Ahí, pues, ahí sale. ¿Cómo ubicamos la zona de punción deltoidea? ¿De qué? De la acromion, ya, pero... A ver, vamos a ubicar correctamente la zona... Cierra la tarjeta. Vamos a ubicar correctamente la zona de punción deltoidea porque habitualmente lo hacen mal. Busquen y palpen por favor su acromion. Acá, el hueso que sobresale del hombro. Sí, todos tenemos. El hueso que sobresale del hombro. Acá. Usted está en el acromion, mírenme bien. Usted está con el índice tocando el acromion, se baja, como se baja al lado, 4 dedos y esa es la zona de punción. Si te fijas, alto. Está por acá arriba. No acá abajo donde pincha la gente, donde colocan las vacunas del COVID, más perdidos que... Es aquí arriba. Y eso tiene lógica porque el deltoides es un músculo triangular, ¿ya? Que es más grueso en la zona que da curva al hombro. Entonces, acá está el acromion, 1, 2, 3, 4 dedos, esta es la zona de punción. Acá arriba, mire, si usted se da cuenta, la zona de punción es esta. Aquí, arriba. Sí, exacto, ahí. ¿Dónde colocaban las vacunas? Por acá abajo. ¿Sí o no? Tampoco, por si acaso,
Tampoco es referencia para colocar intramuscular la marca anterior de la vacuna, porque la gente crece, la piel se desplaza. No sirve. ¿Ya? Hay gente que la tiene más atrás, más adelante, más abajo, qué sé yo, hasta más arriba le he visto. Así que deben medir correctamente desde el acromion, pálpate el acromion, usted se baja 4 dedos. Queda en la parte alta del hombro, aquí, lo más redondito del hombro, ahí. ¿Qué otra zona de función intramuscular existe? Glúteo. Glúteo, ¿dónde? Hay que hacer una cruz y hacer la cruz de arriba. La cruz. La cruz. Sí. Ya, a ver. Vamos a tener dos zonas de punción glútea. La que se llama dorsoglútea y la zona ventroglútea. Voy a explicar primero con una imagen que creo que queda más claro. En la zona dorsoglútea se hace básicamente lo que ustedes dicen, desde el pliegue sacro, es decir, acá termina el cachete, ¿cierto? El pliegue del glúteo, tira una línea horizontal, línea media de la cresta ilíaca, línea vertical, y habitualmente con esas dos basta. Hay gente que hace una extra, ¿ya? Que funciona por acá. La verdad es que toda esta zona se considera zona segura de punción. Esa es la zona ventroglútea, ¿sí? Pero existe otra, que es la zona dorsoglútea. Les voy a explicar cómo se ubica. Y esta técnica a mí me gusta porque en general la encuentro rápida. Usted ubica el inicio de la cresta ilíaca, el inicio, no por acá atrás, donde parte el primer cachito de la cresta ilíaca. Abre una cuarta, por si acaso las cuartas son así, no son así. Las cuartas miden lo mismo casi, prácticamente en todas las personas, para que usted sepa. ¿Ya? Incluso manos más grandes, manos más chicas, da lo mismo. Y míreme por favor, desde el inicio de la cresta ilíaca, usted va a trazar una diagonal y donde cae su meñique es la zona de punción. Y eso se llama zona dorsoglútea. Es fácil y es rápido. ¿Sí? Entonces, desde el inicio de la cresta ilíaca va a trazar una diagonal como apuntando hacia acá, para atrás y aquí. Entonces vamos a tener la zona ventroglútea y la zona dorsal. ¿Sí? Y existe una tercera zona de punción. ¿Dónde? ¿En qué parte? ¿Cómo? ¿Esta parte de aquí o no? ¿Al lado? Eso es para... Te lo digo porque eso... Pero para los lactantes, en los lactantes se puede colocar, y esa es la zona del vasto externo. En los lactantes se punciona el vasto externo, acá al lado. Pero en los adultos, ¿cuál es la zona de punción intramuscular del muslo? En lactantes, reitero, la zona de punción es vasto externo. ¿Y en adultos? ¿Dónde? Muéstrame. Correcto, ahí. Eso se llama recto femoral, en la zona frontal. En ambas zonas, y aquí también voy a avanzar hacia la tercera, a la barra de abajo. En ambas zonas, lo que se hace básicamente es un gato para ubicar la zona. Se divide el muslo, por ejemplo, desde adelante, dos líneas verticales, dos líneas horizontales, y el cuadrante central es la zona de punción. ¿Ya? Habitualmente, esta técnica es mejor en forma sentada. El paciente sentado, porque el muslo se encuentra en posiciones más relajadas. Básicamente, lo que yo digo es que la punción se hace así. Si usted se fija, el muslo se relaja, el músculo se relaja, así. ¿Qué hago yo? Digo un gato, zona central, y de hecho esta es una excelente técnica para autopunción. Cuando yo tengo que colocarme alguna intramuscular, prefiero pincharme yo, la verdad. Mano libre, tomo firme, con la otra, 90 grados, funciona. Esto sirve perfectamente para cualquier intramuscular. ¿Ya? Es una excelente zona para autopunción, porque la autopunción glútea es súper compleja. Porque empiezan ahí, mi abuela se pincha así, oye, la señora por fea, y empieza, no sé, yo puedo, y en el espejo así como... El riesgo de error es enorme, es súper grande. En cambio aquí tú estás viendo directamente. Y en los lactantes hace lo mismo, el mismo caso pero por el lado. Dos cuadrantes medios. ¿Ya? Esa es la zona de punción.
¿por qué en adultos, por qué los lactantes en realidad se hacen el vasto externo? Porque el recto femoral y el glúteo son músculos que se desarrollan con la deambulación y la bipedestación. La guagua no camina. No tiene desarrollado ni el recto femoral, que es un músculo que se desarrolla con el movimiento de patada al caminar, ni los glúteos que se utilizan para caminar y para agacharse y pararse. ¿Cachai? En cambio, las guaguas sí hacen estos movimientos todo el tiempo, y para esos movimientos que usan, bastos. Por tanto, los bastos están bien desarrollados, el recto femoral no. ¿Se entiende? ¿Sí? Así que esas van a ser las 3 zonas de punción. Ahora, entonces, procedimiento. Usted se lava las manos, ¿cierto? Reúne material, prepara, según la indicación, desinfecta la ampolla, carga el medicamento, usa una aguja distinta. Por si acaso, normalmente, lo mejor para preparar medicamentos, sobre todo cuando se trata de antibióticos, es preparar con una aguja 19, una aguja gruesa, para que no se te vaya a tapar. ¿Ya? Y después administras con la aguja que corresponde al tamaño de punción, ¿no? Eliminar las burbujas, cambia la aguja por una 21. Para adultos, acuérdense que es 21, pero en niños, una intramuscular se coloca con una 23. Aquí tenemos chiquititos que están colocando en el fotito. Ya, ahora siendo un lactante, claramente. No es un fotito de un lactante. Los lactantes tienen fotos más planas. Es como redondo para abajo nomás, tan simpático. Rotura el medicamento, lo deja en su riñón, mantiene la técnica aséptica, identifica a su paciente y ubica la zona. Ahora, para la técnica intramuscular, la ubicación de la zona requiere también de que usted favorezca la relajación del músculo correspondiente. Cuando yo voy a puncionar deltoide, le pido al paciente que flexe el brazo de esta manera y se lo sostenga. De esa manera el deltoide se relaja. Cuando se trata de glúteos, yo le pido al paciente que se acueste boca abajo y ponga la punta de los pies hacia adentro. Como que apunte con los pies hacia adentro y haga básicamente esto. Eso relaja el glúteo medio y el glúteo mayor. ¿Ya? Y si se trata del muslo, vamos a hacer que el paciente se siente. ¿Ya? Entonces, ubica la zona correctamente, lo acomoda, ¿cierto? Desinfecta, espera que se seque, toma la aguja, punciona en 90 grados, aspira para que salga sangre, inyecta su medicamento, retira el movimiento rápido, presiona, aquí es importante que mantenga un poco de presión firme, no refregar, sino que mantener una presión firme, deja al paciente cómodo, elimina desechos, se lava las manos, registra. ¿Sí? Intramuscular es una de las técnicas más usadas. Pero señora, ¿por qué se me adelanta? Hola, soy Jacqueline Sepúlveda, docente de la Escuela de Obstetricia de la Universidad San Sebastián, y en conjunto con la Escuela de Medicina hemos preparado unas cápsulas sobre procedimientos básicos para el área de salud. La cápsula del día de hoy es sobre administración de medicamento por vía intramuscular. Bien, lo primero entonces es lavarse las manitos. Previo lavado de manos, vamos a reunir el material en nuestra bandeja. Entonces necesitamos el alcohol, las tórulas, nuestra jeringa, el medicamento, una bolsita para desechos, ¿ya? Y vamos a revisar entonces nuestra indicación. La indicación dice que tenemos que administrar un Nefercil 100 miligramos intramuscular por una vez. Bien, entonces vamos a ver si el medicamento cumple con esa indicación. Tenemos el Nefercil de 100 miligramos y vamos a preparar entonces el medicamento. Generalmente yo pongo acá alcohol. Vamos a limpiar entonces esta ampolla y vamos a abrirla, aprovechando de cubrirnos y ayudarnos con el algodón. Abrimos nuestra jeringa entonces.
La cargamos. Vamos a cambiar la aguja para poder administrar el medicamento. Entonces, aguja limpiecita para poder administrar. Estamos entonces con nuestro medicamento listo. Y nos vamos ahora entonces hacia la unidad de la paciente. Vamos a colocar por acá. Acá está nuestra paciente. Y vamos a verificar que efectivamente, una vez más, se trate de ella. Entonces, verificamos que sea la señora María José López y le contamos que tenemos que administrar un medicamento vía intramuscular. Delimitamos nuestro lugar de función. El glúteo lo dividimos en 4 partes. Y el medicamento debe ser administrado en el cuadrante superior externo para evitar funcionar el dedo izquierdo. ¿Por qué lo dividió en X? ¿Por qué lo dividió en X? Es que no sabía por qué. No, me lo explicó. Vamos a Hacia seleccionar una web. Lo dejó. Observamos nuevamente el lugar, cuadrante superior externo, dijimos. Aquí en un ángulo de 90 grados. ¿Si podemos pinchar el botón entonces bien? Activamos suavemente y administramos el medicamento. ¿Cómo sacan el medicamento del poto? Y con un algodoncito seco. Va al baño. Ahí. Entonces dejamos cómoda a nuestra usuaria una vez que administramos el medicamento y vamos a desechar todo donde corresponde. Bien. Acá tenemos nuestro desecho cortopunzante. Acá tenemos nuestra otra agujita, no olvidar. Y en este caso eliminamos el vidrio también en este. En algunos lugares tienen recipientes especiales para eliminar los vidrios y aparte todo lo que son las agujas y material cortopunzante. Pero acá lo eliminamos en este y evitamos otro tipo de accidentes. Y esta bolsita entonces también a la basura. Bien. Esa fue nuestra cápsula entonces de administración de medicamentos por vía intramuscular. Sigan revisándola, pueden verla cuantas veces quieran y los dejamos invitados para ver la siguiente. Ya, antes de que veamos el de deltoides, díganme por favor, ¿qué les pareció el video de la señora? ¿Qué encontraron raro? Recapsuló, y de hecho, es una pelotudez, recapsula y después la destapa con la pinza, como que, señora, ¿qué le pasa? Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No botó las polleras? ¿La debería haber botado? Sí, la polla la debería haber eliminado al tío nomás, pero sí. ¿Qué más? Guantes, no se puso guantes. No hubo registro dentro del procedimiento. No hizo los 10 correctos. No me sé tampoco la voz de Me encanta así como.
puso guantes, recapsuló, ¿qué otra cosa? ¿No hizo los 10 correctos? Ya, no tuvimos verificación de los 10 correctos. Quiero aclarar algo para que no se vaya a prestar a error por lo que hace. Si usted va a utilizar una tórula con alcohol para dibujar la famosa cruz con los cuadrantes, no puede usar esa misma para desinfectar la zona de punción, que eso lo he visto muchas veces. Porque ya la pasó 2 veces por otro lado, está toda contaminada. ¿Ya? Llevo la tórula hasta lo más profundo de esa señora. Entonces, no se debe usar la misma. ¿Pero es necesario hacer eso? No es necesario. Como al ojo. No es necesario. Habitualmente no es así. Yo generalmente uso esta, ¿ya? Pero uno como que le hace al ojo y ubica la zona. Sí. ¿Alguna otra cosa que hayan notado extraña de la técnica? ¿No? En general tampoco hubieron tantas pifias, pero sí tuvimos. La de recapsular fue, pero. Ya. Vamos a ver esta chama. Continuamos entonces con la tercera zona para la vía de administración de medicamentos intramuscular. Tenemos que es la zona deltoidea. Como su nombre lo indica, es la administración de medicamentos en el músculo deltoides. Este músculo, recuerden que se encuentra ubicado en la zona del brazo, la parte superior, como un triángulo invertido. Importante recordar que debemos manejar el mismo ángulo de 90 grados y que hay la variación para adultos y niños. En adultos, una aguja número 22 y en los niños, una aguja número 23. No se puede administrar en esta zona más de 1 mililitro. Recuerden que no es un músculo tan grande, sino su volumen es más pequeño y está indicado para algunos medicamentos. Procedemos a realizar el procedimiento. En esta bandeja ya tenemos previamente listo el equipo para realizar la simulación. Recuerden que lo primero que hacemos es tomar la torunda, ¿cierto?, con la solución desinfectante y vamos a realizar la asepsia, torunda humedecida y torunda seca. Para ubicar el sitio de la administración debemos ubicarlo de esta forma. Aquí está ubicado el acromión, que es un hueso. Ubicamos y colocamos de esta forma la mano, ¿sí?, haciendo un triángulo, la mitad de un triángulo. Y luego esta otra parte la vamos a completar siguiendo una línea imaginaria hacia la línea anterior de la axila, que es esta que vemos aquí. Entonces, si hacemos así, vemos de esta forma que está un triángulo invertido. Bueno, esta es la zona correcta donde vamos a administrar el medicamento, zona deltoidea. Teniendo la zona ya ubicada, procedemos a hacer la asepsia. Recortemos del centro a la periferia en sentido de las manecillas del reloj, cubriendo más o menos 2 centímetros alrededor del sitio de inserción. Las veces de la asepsia es las veces que sean necesarias para que esté completamente limpio. Quitamos el exceso de la solución antiséptica y ubicamos el algodón que tenemos acá. Vamos a coger este, desempacamos la aguja, vamos a administrar, hacemos un pellizco levemente, ¿cierto? Y administramos completamente 90 grados, bien. Sujetamos, aspiramos, en esta vía se aspira y si no sale sangre, como en los anteriores videos, administramos, miren, lentamente el medicamento, apoyados en las lengüetas y fijados con otra mano en la frente. Cambiamos de mano, miren, para utilizar aquí. Sacamos la aguja con la mano dominante y no hacemos ni presión ni masajes. Solamente limpiamos suavemente el sitio si sale algún tipo de secreción. Posteriormente, desechamos todo lo que hemos utilizado para este procedimiento, teniendo en cuenta registrar la historia clínica del paciente, todo lo que se le realizó,
Recuerden tener en cuenta los correctos en la administración de medicamentos. Mi hijo. Bien, ¿qué le llamó la atención de esta técnica en particular? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué le llamó la atención de esta técnica en particular? Se puso guantes, aspiró, ubicó la zona correctamente. En general está bastante bien desarrollado el procedimiento aquí, ¿ya? Porque tenía el medicamento previamente preparado, pero tampoco lo tenía rotulado. Entonces, pequeño recordatorio de los ángulos de punción, como les decía, ¿sí? Esa gráfica. Hoy nos quedan 25 minutos, así que alcanzamos a ver lo otro. Vamos a ver entonces las vías endovenosas como tal. ¿Qué te lo llevas? ¿Qué haces con el guagua? Entonces, siguiendo con parenterales, mismas ideas, ¿sí? Mismos conceptos, objetivos son los mismos. Y vamos a hablar ahora de algunas técnicas específicas para administración por vía endovenosa, porque por vía endovenosa había más de una técnica. Las anteriores eran 3 vías distintas. En este caso vamos a hablar de la misma vía, pero con técnicas distintas. ¿Qué era un bolo endovenoso? ¿Algo de embolia? No. Asustado, ¿verdad? ¿Qué era un bolo endovenoso? ¿A qué nos referíamos con pasar un bolo? Tiempo de administración menor o igual a un minuto. Ese tiene que ver con el tiempo, pero no es la definición del bolo. ¿Qué? Tiene que ver con el volumen. ¿Cuánto es el volumen de un bolo? Me pillé. ¿Qué era un bolo endovenoso? ¿No? Ya, el bolo endovenoso es lo mismo que está ahí en la imagen. Administrar lo que cae en una jeringa. El medicamento diluido en un volumen de lo que quepa en la jeringa. 5, 3, 20. No tenemos jeringas más de 20, excepto las de alimentación que no son para esto, así que hasta 20 habitualmente. ¿Sí? Y se pasa en forma directa, así tal cual como se ve en la foto. ¿Sí? Eso entendemos como un bolo. Ahora, cuando nosotros administramos el bolo, normalmente extraemos el fármaco y lo diluimos dentro de la misma jeringa. ¿Con qué se diluye un fármaco en bolo? ¿Con qué solución se diluye? Suero fisiológico. Ya le paso su talla en paso. Ya le voy a dar. Entonces, vamos a. Espérenme que esto siempre se conecta cuando lo enchufo. Siempre le da la chiripiorca cuando lo enchufo lo hace. Bien, entonces, vamos a hablar de bolo con un fármaco que está diluido normalmente dentro de una jeringa, ¿cierto? Se fue. Dentro de la jeringa, generalmente diluido entonces con suero fisiológico, ¿ya? ¿Qué tipo de fármacos se administrarán por el bolo endovenoso? Antibióticos, ¿qué más se podrá administrar por bolo endovenoso? Analgésicos, ¿qué más? En la práctica, cualquier tipo de medicamento se puede administrar en bolo. Casi cualquier tipo de medicamento se puede administrar en bolo, ¿ya? Lo único que nos restringe son las precauciones de algunos que a veces hay que diluirlos demasiado. Ya va a pasarlo muy lento y por eso no usamos bolo. Ahora, cuando nosotros administramos en bolo, yo les hablé de dispositivos de acceso, ¿se acuerdan? Dispositivos de acceso endovenoso. ¿Qué dispositivos de acceso endovenoso podemos usar para administrar por bolo? Llave 3 pasos. Llave 3 pasos. Sonda.
Correcto. Mira, rosadita. Oh, cale. Llave 3 pasos. ¿Qué más? Sonda. Sonda, nada que ver, por favor. Las Sondas sonditas. son. Eso no son sondas. ¿Qué son? El catéter directamente lo tiene adaptadores de acceso los catéteres, que son las vías venosas. ¿Cómo se llaman los adaptadores de acceso? No sirven para pasar bolo. Además de la llave 3 pasos. La llave 3 pasos es un adaptador de acceso al catéter. ¿Qué más? La jeringa, po. La jeringa. La jeringa es donde tenemos diluido, no es el adaptador. ¿Qué otro tipo de adaptadores de acceso usamos para administrar bolos? Hay uno que requiere aguja para poder conectarlo. Dilo, po. No me acuerdo el nombre. Tampoco. Le voy a preguntar. ¿No? ¿No recuerdan del bueno? Había uno que requería aguja para poder usarlo. ¿No? El tapón amarillo, el lugar block amarillo. Y existe uno que no requiere aguja, pero que se parece al lugar block amarillo. Que no usa aguja. ¿Cuál es el que no usa aguja, pero se parece al lugar block amarillo? El rojo. El rojo es un tapón, no es un acceso. Transparente. ¿Cómo se llama eso? Ya, el antirreflujo. Tapón antirreflujo. Tapón antirreflujo. Ahora, si el paciente no tiene vía venosa, ¿de qué manera puedo administrar un bolo si no está con vía venosa? También uso un adaptador de acceso, pero que yo mismo instalo. Usted, como usted puede hacerlo. No, pues viendo, no vamos a dejar. Se me desorienta el... Correcto, el scalp. El scalp. El scalp es una opción cuando el paciente no tiene vía venosa de administración bolo. ¿Ya? Entonces, vamos a asumir que nuestro paciente tiene un acceso. Vamos a lavarle las manos, nos reunimos material, revisamos la tarjeta, calculamos medicamentos, rotura, mantiene técnica aséptica, identifica al paciente. Y aquí van a cambiar algunas cosas. Primero, se pone sus guantes, ¿cierto? Y desinfecta la llave de 3 pasos o el tipo de acceso que tenga. Acuérdense que todos los accesos, para conectarlos, debo primero desinfectar. ¿Sí? Sea cual sea el tipo de acceso que tenga. Verifica en todos los casos permeabilidad, vigencia y signos de flebitis antes de administrar el fármaco. ¿Cuál era la vigencia de una vía venosa? A la fecha, ¿Cuánto dura? 72 horas. 72 horas. ¿Quién? Ya, bueno. Normalmente, nosotros vamos a sacar rotulado el número de la vía y la fecha. ¿Sí? En adultos, las vías venosas duran 72 horas. Esta estaría más vencida que lo elástico de mi abuela. Pero en un niño duran hasta 5 días. ¿Sí? Por la baja carga de la microbiota en piel. Entonces, nos aseguremos que esté vigente, que esté permeable. ¿Cómo nos aseguramos que está permeable esta vía? ¿Cómo nos aseguramos que está permeable la vía? Correcto, señora. Le vamos a pasar un pequeño bolo de suelo, ¿ya? Agaricus. Unos 3 ml de suelo va a ser suficiente para lavar la sonda antes, o sea, la vía, perdón, antes de administrar. ¿Ya? Conectamos entonces, y además tenemos que asegurarnos de que, no tenga signos ni de flebitis ni extravasación. ¿Cuál es la diferencia? La flebitis es cuando está febrado, rojo, y la otra es la rotura del vaso. Correcto, señora, muy bien. Suyo glúteo, también comestible. Tengo 2 callantados. Entonces vamos a asegurarnos que no haya flebitis ni extravasación. La vía está vigente, está permeable. Entonces recién conectamos y pasamos el fármaco en forma lenta. Lento corresponde a 1 a 3 minutos.
habitualmente con 1 minuto de reloj bajo, ¿ya? Después lava igual, deja al paciente cómodo, se retira los guantes, registra y reevalúa a su paciente. Entonces previamente me lavé las manos. Ahora voy a proceder a abrir la bandeja estéril. Como vimos en el ejercicio, voy a preparar cefotaxima 1 gramo que viene en presentación liofilizada. Para esto hay que reconstituirlo con 10 cc de agua bidestilada, ¿ya? Voy a utilizar una jeringa de 20 cc dándonos cuenta de la concentración para la dilución que debo utilizar con este medicamento, que de acuerdo al ejercicio son 13 ml. Procedo a dejar el material estéril en la bandeja. Y ahora voy a desinfectar el agua bidestilada para extraer. Ahora voy a proceder a limpiar y desinfectar el medicamento. A pesar de que venga con tapa, igual es recomendable desinfectar la goma. Entonces ahora debo homogeneizar el medicamento. Entonces ahora acá tenemos 1 gramo de cefotaxima en 10 ml y vamos a extraer 6,5 ml de cefotaxima, lo que corresponde a 650 mililitros. Entonces tenemos lista nuestra jeringa con 650 miligramos de cefotaxima. Pero no podemos administrar este medicamento hacia el paciente, tenemos que diluirlo. Según lo que vimos en el ejercicio, debemos diluirlo hasta 13 cc con suero fisiológico. Entonces, tengo acá 650 miligramos de cefotaxima en 13 cc de suero fisiológico, ya lo tengo diluido para administrar al paciente. Ahora, para dejar lista mi bandeja, voy a ocupar 2 jeringas de 5 cc que las voy a rellenar con suero fisiológico, una para permeabilizar la vía y otra para lavarla posteriormente a la administración. Finalmente voy a rotular el medicamento y también el suero fisiológico. El rótulo del medicamento debe ir con el nombre del paciente, la sala, la cama, el horario en el que se va a administrar el medicamento y su dosis. Entonces, ya tengo lista mi bandeja para ir a administrar estos medicamentos al paciente. Segunda parte. Tiene 2 partes. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de administrar cualquier medicamento es revisar la indicación médica. En este caso, la indicación es cefotaxima 650 miligramos cada 6 horas, que corresponde a la administración de las 12, que es la hora actual. Antes de entrar a la habitación del paciente, me voy a lavar las manos y utilizar las precauciones que correspondan.
En este caso, el paciente no se encuentra con aislamiento, por lo tanto, solo utilizaré precauciones estándar, ya que voy a manipular la vía venosa del paciente. Para esto, voy a usar guantes de procedimiento. Una vez en la unidad del paciente, si es que está acompañado de su madre, padre o representante legal, procedo a preguntar acerca de las alergias. Si no está acompañado, esto lo debo verificar previamente en la ficha del paciente. Acto seguido, voy a revisar el brazalete del paciente, que tiene que corresponder al nombre y al RUT de la ficha que revisé del medicamento que voy a administrar. En este caso está todo correcto. Acomodo al paciente y dejo la mano en una posición que me sea fácil poder manipular. Tengo mi bandeja entonces que entré previamente y además tengo alcohol en el cual voy a poner en una tórula para desinfectar el puerto de la llave de 3 pasos. Entonces, lo primero que hago es retirar el tapón de la llave de 3 pasos, primero verificando que esté el circuito cerrado hacia el paciente. Y desinfecto con la tórula. Posterior a esto, conecto una de las jeringas previamente preparadas con suero fisiológico para permeabilizar la vía venosa. Giro la llave de 3 pasos y la dejo abierta hacia el paciente y verifico que el circuito esté permeable. En este caso, la vía venosa se encuentra permeable, por lo tanto procedo a administrar el medicamento. Entonces voy a administrar cefotaxima 650 miligramos endovenoso en un bolo lento de 3 a 5 minutos. Entonces termino de administrar, cierro la llave hacia el paciente y finalmente procedo a administrar la segunda jeringa con suero fisiológico que preparé. Esto es para lavar todo el trayecto, ya que todavía nos queda medicamento en el alargador venoso. Administro entonces el suero fisiológico y antes de terminar de infundir, cierro la llave para dejar presión positiva y que no se refluya la vía venosa. Finalmente, cubro nuevamente la llave de 3 pasos, dejo el circuito cerrado hacia el paciente, lo dejo cómodo y verifico que no haya ninguna reacción adversa al medicamento. Me retiro los guantes de procedimiento, me lavo las manos con agua y jabón y procedo a registrar el procedimiento en la ficha del paciente tachado. Bueno, este fue el procedimiento de administración de un medicamento endovenoso en bolo. Bien, este procedimiento en general está bastante bien hecho, en general, pero tiene algunos detalles. A ver, con esto terminamos, así que, ¿qué lograron detectar? Recapsular. Mal hábito de recapsular las colegas, una gana de agarrar los charchazos ya. ¿Qué más? ¿Pero cuál es el método de recapsulación? Eso no está... No corresponde. La norma de precaución estándar lo prohíbe. Sin justificación. ¿Cómo? Directo a la tórula en vez de dejarlo caer. ¿Sí? Por si acaso, en lactantes jamás se administraría un antibiótico como la cefotaxima en bolo. Se pasan por una técnica que es microgoteo. ¿Ya? Es demasiado importante para pasarlo de esta técnica. No, en realidad con el otro se pasa en más volumen. Hay que pasarlo más diluido y más lento, mucho más lento. Cuando terminé de ¿Ya? inyectarlo, Jamás le pasaríamos el cefotaxima un lactante con bolo. Jamás. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa que les haya llamado la atención de la técnica? ¿El suero te pasa al mismo tiempo?
Sí, no, da lo mismo, el suero de lavado no genera irritación, es para revisar nomás. Y de hecho tú puedes llevar una sola jeringa. Mientras mantengas la técnica aséptica, puedes llevar una sola jeringa con suero, 5 y 5. O 3 y 3, ¿cachai? Perfectamente, sin drama. Mientras no contamines la jeringa no pasa nada. ¿Alguno lo duda? Bien, vamos a dejar hasta acá, voy a pasar lista. Lo poco que queda lo vemos en la otra clase. Y ahí terminamos de hacer además los otros ejercicios que faltan.